Pas- Muy buenos días a todos. El Pastor, Señor les discúlpeme. bendiga. Sí, Es que tengo una cita médica y debo salir, pastor. Muchas gracias. Yo lo escucho más ve tarde. en paz, ve en paz y que te encuentren lo más de bien. Gracias, pastor. Bendiciones. Amén. Bien, retomamos esta mañana. Hoy vamos a iniciar eh, el capítulo 5, el capítulo 5 de Cambios Profundos. La primera sesión, recuerden que este libro tiene 3 sesiones y esto es lo que hasta ahora hemos visto. Esto es lo que hasta ahora hemos visto. Hoy vamos a iniciar el capítulo 5. Vamos a hablar cuál es la forma equivocada de cambiar. Hemos hablado de la obediencia superficial, de cómo funciona el corazón, cómo funciona el amor, cómo funciona la tentación, que era lo que estamos ahora realizando en los pequeños grupos, y cuál es la forma equivocada de cambiar. Ok, ahora, ¿qué es lo que me motiva a cambiar? ¿Qué nos motiva a nosotros a cambiar? Eh, en el prefacio de su libro Sexo y Dinero de Paul Troy, escribe, es la tarde en la que terminé de escribir el libro que usted está leyendo ahora. La mejor descripción de mi estado de ánimo en este momento y es que soy un triste celebrante. Estoy devastado por lo que este libro ha expuesto acerca de mí. Estoy dolorido por la lujuria que todavía reside en mi corazón. Y estoy entristecido por la evidencia de que todavía despilfarro el dinero en cosas que simplemente no merecen la pena. ¿Lo has notado? Un autor que escribe sobre el sexo y el dinero, admitiendo que todavía tiene profundas luchas con el sexo y con el dinero. Qué tremendo, ¿no? Seré franco contigo. A veces me siento como Cry. Estoy escribiendo sobre cómo cambiar y muchas veces me cuestiono si yo mismo estoy cambiando. ¿Cuál es la respuesta más común cuando un cristiano descubre la realidad de su corazón? ¿Qué hace un pastor cuando se da cuenta que batalla con las mismas imperfecciones y pecados que acaba de decirle a la congregación que debería abandonar? ¿Qué es lo que sucede en lo profundo de nuestro corazón cuando descubrimos nuestra idolatría y pecaminosidad? Mm. Sin que seamos muy conscientes de ello, cuando somos confrontados con nuestros fallos y tropiezos, inevitablemente sufrimos un ataque a nuestra identidad. Oigan bien eso. El ego es herido. Nuestro sentido de valía se ve disminuido. Nuestro ser interior se autopercibe empobrecido. Cuando esto sucede, lo que hagamos en ese momento será crucial. Lo que creamos en ese breve instante, es decir, en nuestra teología, nuestra doctrina, determinará el posterior desarrollo de nuestra identidad y, por consiguiente, forjará nuestras motivaciones internas y, como consecuencia, definirá nuestras acciones externas. Si nuestra teología dice, eres aceptado y tienes valor por lo que tú haces o dejas de hacer, es decir, una santificación por obras, nuestras motivaciones, conscientes o inconscientemente, nos llevarán hacia uno de 4 extremos. Una posible reacción será intentar acallar, tapar o purgar el mal que hemos hecho. Es decir, comenzaremos a actuar bien por culpa en el otro polo.
Otra posible reacción será intentar mostrar, pobrar o defender que no somos tan malos como parece. Es decir, comenzaremos a actuar por orgullo. En tercer lugar, existe la posibilidad de hacer lo correcto para evitar las posibles consecuencias que traería mi mal comportamiento. Es decir, actuar bien por temor. Y por último, es posible cambiar, porque hacerlo me redundará en algún tipo de beneficio. Es decir, cambiar por egoísmo. En contraposición, si nuestra teología se fundamenta en el Evangelio, entonces nuestro corazón recordará: eres aceptado a pesar de lo que tú haces o dejas de hacer, y tienes valor por causa de lo que Cristo hizo por ti. Entonces, después de fallar y ser confrontados con nuestra pobreza espiritual, nuestra creencia nos llevará al arrepentimiento y a un renovado asombro de la belleza del amor incondicional de Dios por nuestra persona. Esta experiencia, como miraremos en detalle más adelante en este libro, generará una renovación de nuestro primer amor. Acordémonos de la enseñanza que nos dio del devocional de María hace unos días atrás. Apocalipsis 2:4. Y ese amor renovado por la persona de Cristo nos motivará a actuar movidos por la gloriosa gracia de un Dios indescriptible. Wow. Como acertadamente afirma Richard Lowen, todos nosotros automáticamente nos movemos hacia la idea de que somos justificados ante Dios por nuestro nivel de santificación. Y cuando esta postura es adoptada, esto inevitablemente enfoca nuestra atención no en Cristo, sino en la competencia de nuestra propia obediencia. Eso es verdad. Nosotros empezamos cada día con nuestra seguridad personal, no descansando en que Dios nos acepta por su amor y el sacrificio de Cristo, sino en nuestros presentes sentimientos o recientes logros en la vida cristiana, ya que estos argumentos no aquietarán la conciencia humana. Nosotros inevitablemente nos movemos hacia el desánimo y la apatía o hacia la autojusticia, una forma de idolatría, la cual falsifica el récord para lograr un sentimiento de paz. Y aquí está este cuadro, donde vemos lo que corresponde a la motivación que tiene que ver con la culpa, la motivación que tiene que ver con el orgullo, con el temor, con el egoísmo y con el amor, que es lo que él nos estuvo expresando para hablar de cómo nosotros queremos ver, procedemos a los cambios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que realmente, en cuanto a la culpa, qué es lo que realmente deseo cambiar? Cambio porque quiero eliminar un sentimiento que me molesta. Nos ha pasado, ¿cierto? En cuanto al pensamiento inconsciente, me veo malo y quiero acallarlo. En cuanto a mi visión de Dios, Dios es alguien a quien debo apaciguar. ¿Se acuerdan ese gesto religioso que muchas veces hicimos o de pronto todavía nos puede pasar? Por mi culpa, por mi gran culpa, queremos apaciguar a Dios, como decir, mira, estoy reconociendo que esto ha sido, pero lo hacemos porque tenemos un sentimiento allá clavado en nuestro ser de las decisiones equivocadas que tomamos. La culpa es algo que nos hace ver que Dios no es el centro para arrepentirnos, sino que nosotros seguimos colocándonos como si fuese
como que sí, me equivoqué, pero acéptame, Señor, y ya. El resultado, ¿qué va a ser? Hago lo que no quiero para compensar a quien no amo. Mm. Cuando nuestra motivación es por el orgullo, lo que realmente deseo cambiar es cambio porque quiero demostrar mi valor. El pensamiento inconsciente es mostraré que soy bueno. Mi visión de Dios es que Dios es alguien a quien debo agradar. Y el resultado de todo esto es hago lo que no quiero por alguien que pienso que amo. Mm. La motivación del temor. Cambio porque quiero evitar las posibles consecuencias. Seré bueno para que no me vaya mal. Dios es alguien a quien debo temer. Hago lo que no quiero por alguien que no amo. El egoísmo. Cambio porque quiero tener algún beneficio. Seré bueno porque así me miran bien. Dios es alguien a quien debo comprar. Hago lo que no quiero para obtener algo que no tengo. Y el amor. Cambio porque he sido amado y encuentro placer en amarle. No soy bueno, pero soy amado en Cristo. Dios es alguien que me ama incondicionalmente. Y el resultado, hago lo que he llegado a desear por alguien que amo. Qué interesante. Ahora hablemos de lo primero, la culpa. Y con esto dejamos el día de hoy de este primer punto. Recuerde, son 4 aspectos y el último es acerca del amor. Como, como la dosis que necesitamos. Cuando la culpa es el motivador para el cambio. Examinemos en detalle qué sucede cuando la culpa nos motiva. Imaginémonos una situación donde un marido pasa una cantidad exagerada de tiempo viendo televisión. Este hombre es cristiano y sabe que está desatendiendo a su familia porque cada vez que llega del trabajo se desentiende de su esposa e hijos y enciende el televisor. Lógicamente no hay nada de malo con ver televisión, pero él desea, ama y disfruta la TV más que ninguna otra cosa. Un día, el esposo va a una conferencia de matrimonios y se siente confrontado con su propio pecado cuando el predicador de turno habla sobre la importancia de pasar tiempo de calidad con la pareja. Él sabe que no lo está haciendo y que necesita cambiar. Cuando el marido vuelve a casa, tiene una decisión que tomar. ¿Va a ver la televisión o va a sentarse a conversar con su mujer? Digamos que el esposo decide sentarse a hablar con su mujer. ¿Ha cambiado? ¿Ha vencido su egoísmo? ¿Ha hecho la voluntad de Dios? Si has leído hasta aquí, ya lo sabes. Primero, debemos hacer la pregunta clave. ¿Por qué? ¿Por qué el esposo decide dialogar con su esposa? ¿Qué es lo que internamente lo está motivando a hacer un cambio externo? Una mirada más cuidadosa y honesta nos lleva a descubrir que en realidad lo hizo porque se sintió mal. Cuando el predicador señaló acertadamente su pecaminosidad, ese sentido de haber hecho lo malo lo movió a intentar purgar con algo bueno. Un sentimiento que lo incomodaba y que anhelaba desesperadamente eliminar. El marido, habiendo sido confrontado con su pecado, vio la condición de su corazón. Se sintió desilusionado con lo que llegó a observar y no queriendo ser esa clase de persona, es decir, no queriendo tener una identidad negativa de sí mismo, decidió compensar sus fallos con un acto de amor hacia aquello que lo confrontaba con su realidad. Amados, es indispensable aquí hacernos la siguiente pregunta. ¿En quién está pensando el marido? ¿En su mujer? ¿En Cristo? ¿O el marido sigue pensando en sí mismo?
Es la incomodidad de sentirse mal consigo mismo que lo mueve a hacer algo externamente bueno. Sin embargo, internamente sigue centrado en sí mismo. Ha conversado con su esposa porque algo cambió en su corazón y ahora disfruta y le causa placer hablar con su mujer. La respuesta es clara. No. Reflexionemos. ¿Cambió el esposo? Externamente parece haber cambiado. ¿Ha hecho algo bueno? Sin embargo, cuando miramos el corazón, sus motivaciones, sus deseos más profundos, sigue pensando en él. Le duele ser como es. Le molesta su culpa. Quiere librarse de ella. Ha encontrado una manera de hacerlo escuchando a su mujer, pero no ha cambiado lo que ama. Internamente sigue deseando, amando y disfrutando la TV por encima de su mujer. La culpa es incapaz de producir cambios profundos. La culpa es incapaz de transformar lo que amamos. Veamos aquí la figura el ejemplo con referente a el ejemplo de este marido, de este hombre, en la figura de Elizabeth. El marido no habla con su esposa. ¿Por qué? Porque se siente bien viendo la tele. Eso es lo que hay en su corazón. En el fondo, la raíz es que se ama a sí mismo y no ama a su esposa. Pero se siente que lo mejor es hablar con él, que lo mejor es seguir determinando por qué le da tanto lugar a la televisora. El marido sí habla con su esposa. Veamos el otro. Cuando ha escuchado la predicación y se ha sentido mal, culpable. ¿Por qué? Porque se siente mal viendo la TV. Pero en el fondo se ama a sí mismo y no ama a su esposa. Es decir, no ha habido un verdadero cambio. Wow. Cuando yo vi esto y anoche lo repasaba, después del partido que ganamos, gracias a Dios, me quedé aquí repasando la lección para hoy y meditaba en este cuadro y decía, wow, cuántas veces, cuántas veces, así como la introducción del libro, ¿te acuerdas? Que habla de sexo y dinero. Esto lo confrontó mucho. ¿Cuántas veces me ha pasado algo similar como esta anécdota? Estas anécdotas nos ayudan a aclarar más el punto que estamos tratando, ¿cierto? Los ejemplos son claves para eso. Y me preguntaba eso anoche, cuando yo digo, listo, ya voy a ceder y voy a proceder. Y tal vez pasarán unos días, me ha pasado en alguna situación con mi esposa, con mi hijo, con mi hija, de pronto con alguien de mayor confianza que sabe que... Y, y al tiempo termino, vuelvo a hacer lo mismo. Entonces miraba este primer punto y digo, wow, hay algo más allá. No sé si nos ha pasado algo similar, pero ahorita que termine esta parte y mire este cuadro bien, eh, lo dialogamos un momentito, ¿vale? Ahora, el escritor checo Frank Kafka se hace esa pregunta sobre la culpa en su libro El proceso. Al principio, Joseph K. lleva una vida relativamente normal, pero de repente es arrestado. Nadie le dice de qué se le acusa. Todos son desagradables y antipáticos con él. Entonces empieza a pensar sobre su vida. Tal vez ha sido arrestado por esto o por lo otro. Cuando al final del libro es ajusticiado por un guardia. Kafka cuenta en uno de sus diarios, ¿qué quiere decir con esta historia?
Se refiere a el estado de culpa en el que nos encontramos. Como este judío agnóstico, uno puede que no crea en el cielo, en el infierno, ni en la idea de pecado, pero se da cuenta que algo anda mal en nosotros. Escuche esto, es como si tuviéramos la impresión de que tenemos que presentarnos a un examen que no podemos aprobar. Y por eso tenemos la necesidad constantemente de demostrar a otros lo que valemos. Uf, tremendo. Los pastores, predicadores y líderes en general no solo estamos exentos de esta realidad, sino que somos mucho más propensos a caer en ella de lo que estamos dispuestos a admitir. Lo que les hablaba hace un ratito, cómo me confrontaba, porque nosotros decimos, somos personas nuevamente que por nuestra vivencia en Dios mm, nos cuesta más y saber de que en el fondo le estamos fallando a Él. Para aquellos que estamos constantemente expuestos a hablar públicamente en el púlpito, en la escuela bíblica, en grupos pequeños, es un dilema con el que tenemos que lidiar casi a diario. ¿Cómo? ¿Cómo? Supongamos que valoramos, aunque la palabra más correcta debería ser idolatramos, nuestra habilidad para enseñar la Biblia, qué fuerte, ¿no? Y comunicar, pero es verdad, y comunicar públicamente conceptos claros y relevantes. Imaginemos que después de una predicación domingo por la mañana no logramos. ¿Qué sucede? No logramos. ¿Qué sucederá? Muy posiblemente cuando lleguemos a casa, experimentaremos un profundo sentimiento de culpa por no haber logrado el nivel adecuado de enseñanza. Es posible incluso que en nuestra ceguera justifiquemos ese sentimiento de culpa, convenciéndonos de que nos sentimos así porque nos duele que la congregación no haya podido crecer o conocer más a Dios por medio de nuestra enseñanza. Si bien esto no es posible, tenemos que reconocer que muchas veces nos duele más el ego que la edificación de la iglesia. ¿Qué nos dice Mateo 6.1? ¿Se acuerdan? Que habla de la justicia de Dios. Cuando ayunamos, cuando oramos, pero leámoslo, leámoslos. Alguien que lo lea, por favor, nuevamente. Mateo 6.1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser Mm, vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. mm, ahí está, ahí está. Guardaos, es la exhortación que nos está dando la palabra. Pero es porque queremos hacer nuestra propia justicia. Entonces, ¿qué sucederá? Muy posiblemente cuando lleguemos a casa, ya esto se lo había compartido, perdón. Tristemente, este sentimiento de culpa nos moverá a preparar mejor el próximo mensaje y solo será mitigado, acallado y redimido con una buena exposición pública en la siguiente predicación. Esto, como enfatizaremos en el punto siguiente, es el orgullo moviéndonos a la acción. Y como deja claro este ejemplo, la persona con una teología moralista, es decir, con una actitud hacia el cambio basada en sus propias obras, desvaría en cuestión de segundos entre un polo, la culpa, y el otro, el orgullo. Tal como sucedió con los discípulos en la última cena. En Lucas 22, 23 y 24. Primero discuten entre ellos por ver quién es el peor y en el versículo siguiente están discutiendo por ver quién es el mejor. Semejante nivel de polaridad. En un solo versículo de diferencia, entonces comenzaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos haría esto? Es decir, entregar a Jesús. Tuvieron además un altercado sobre cuál de ellos sería el más importante.
No hay pecado que pueda ser crucificado. Sí, ni en la vida ni en el corazón, hasta no ser primeramente perdonado en la conciencia. Porque habrá ausencia de fe para poder recibir la fuerza de Jesús, que es el único lugar donde puede ser crucificado. Si no se produce primero una mortificación de la culpa, no va a poder someterse a ese poder supremo. Es imposible cambiar hasta que mi culpa sea quitada. Hebreos 9:14. ¿Qué nos dice Hebreos 9:14? Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Ven? Puede cambiar mi comportamiento, puede cambiar mis acciones, puedo hacer enormes esfuerzos por ser mejor, pero no puedo cambiar lo que hago. Sin embargo, hay una buena noticia. No necesito cambiar para acercarme a Cristo. Necesito acercarme sucio y sediento para que Él me cambie. Wow. Vamos a dejar allí. Mañana seguimos. Qué interesante esto.